Muy buenos días, queridos hermanos, sacerdotes de la diócesis de San Bernardo, de la diócesis de Rancagua, en este tiempo tan misterioso y tan especial que Dios en su providencia ha querido hacernos vivir. Me parece provechoso en esta mañana de oración, de encuentro sacerdotal, de meditación, que podamos detenernos en la luz que nos da los hechos de los apóstoles, que nuestra vida, nuestra pastoral, sea en sintonía con los hechos de los apóstoles. Dios está actuando en el mundo y ha querido prolongar la maravillosa presencia de Jesús a través de nosotros, a través de toda la Iglesia, a través de los apóstoles. No se ha terminado el misterio de la salvación y no sería cristianismo, no sería Nuevo Testamento, un evangelio sin hechos de los apóstoles. Cuando originalmente fue compuesta esta obra maravillosa por San Lucas, lo constituyó como una unidad inseparable. Es verdad que uno es el primer libro que dedica a todo lo que Jesús hizo y enseñó, como dice en 1,1 de los Hechos, pero también eso está inseparablemente unido dentro de la misma historia de la salvación. Y San Lucas quiere mostrar ese designio de Dios maravilloso, esa bulé, ese plan de Dios que se da a través de mediación humana, ante todo la mediación de nuestro Señor Jesucristo, en el centro de la historia, en el centro del tiempo. Pero después se continúa la presencia de Cristo a través de nosotros. Y bueno, eso es lo que quisiéramos hoy día aprovechar y meditar. Este libro es un tesoro, son 28 capítulos, los Hechos, y en este tiempo pascual lo estamos leyendo con bastante abundancia. Y bueno, ahí detenernos en algunos puntos particulares. Lo primero, como un gran don, la energía misionera. Esta maravilla que Dios ha querido que exista en el mundo, que es la misión, la evangelización. Esta es la identidad de Jesucristo. Jesucristo es el primero, el más importante misionero, pero no es el único. Y existe toda una labor nuestra llamados a ser misioneros del gran misionero, apóstoles del gran apóstol que es Jesús. En los Hechos de los Apóstoles es un camino misionero, camino pastoral, de acción. Por eso el título, ¿no es cierto? Praxis ton apostolon, ¿no es cierto? Es una praxis, una acción, una actividad maravillosa, una actividad apostólica que va derramándose como un río que recorre la geografía. Los Hechos de los Apóstoles va cambiando la ciudad, los campos, porque es el Espíritu el que va corriendo, fluyendo a través de los distintos lugares. Y esa acción del Espíritu Santo es la acción prioritaria que se da en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu es el gran protagonista. 70 veces aparece el concepto neuma en los Hechos, y el Espíritu quiere actuar a través de nosotros, a través de apóstoles, a través de misioneros. En el programa de los Hechos de los Apóstoles, que está en los labios de Jesús, en Hechos 1,8, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, con su acción, con su fuerza, con su energía, pone en nosotros una energía misionera para poder recorrer lugares distintos, lugares de distintos países, distintos continentes, aparece ahí en los Hechos, pero siempre con esa unidad del designio de Dios, de la acción del Espíritu Santo.
La acción apostólica, la acción misionera, es una acción que hacemos entonces como testigos, ¿no? El concepto testigo, mártis, ¿no? Mártiros, es un verdadero testigo, no solamente como que informa de un acontecimiento, no, yo lo vi eso, yo puedo contar e informar, sino que el testigo en el Nuevo Testamento es alguien que su vida está totalmente comprometida como un testimonio de vida. Es palabra y vida inseparablemente unidos. Misioneros que van recorriendo los distintos lugares y van impregnando las ciudades, ¿no es cierto? La polis, los hechos, es una gran teología de la ciudad, de una ciudad transformada en reino de Dios, una ciudad evangelizada, impregnada, y donde quiera que entra la acción apostólica, en todo lugar, en toda ciudad, en todo barrio, entonces se produce esta jará, esta alegría desbordante, ¿no es cierto? Se llenan de alegría. Entonces el apóstol es capaz de poner en cada ciudad la gran alegría, como lo hace, por ejemplo, Felipe en Samaria, un lugar tan complicado, ¿no es cierto?, considerado como sismático, los samaritanos, pero ahí llega la evangelización, no hay nada que quede totalmente ajeno de la irradiación misionera. En la acción misionera todo es gracia, la misión es gracia, es Dios el que actúa a través de cada uno. San Pablo, cuando llega a Jerusalén después del tercer viaje misionero, entonces expone, como aparece en 21:19, todo lo que Dios había hecho a través de su ministerio. Entonces Dios ha hecho muchas cosas, ha hecho maravillas, pero a través del ministerio del apóstol, a través de cada uno de nosotros. Y el apóstol, como lo hace Pablo, como lo hace cada uno de los apóstoles, está llamado a generar apóstoles, o sea, tratar de detectar, involucrar colaboradores nuevos, formarlos, y entonces es una maravillosa expansión de la iglesia de manera activa, protagónica. No hay cristianos pasivos, no hay cristianos que no sean apóstoles. Todo discípulo es también misionero. Y entonces Pablo va detectando y formando jóvenes como Timoteo, ¿no es cierto?, desde el capítulo 16, que lo va a involucrar y que va a ser gran apóstol y obispo, el primer obispo de Éfeso, matrimonios como Priscila y Áquila, ahí en capítulo 18, en Corinto, o la labor, ¿no es cierto?, que hacen distintas mujeres, algunas señoras mayores, ¿no es cierto?, como Lidia, en Filipos, otras más jóvenes, pero siempre ir involucrando, formando colaboradores y darles esta alegría de trabajar por el reino de Dios como verdaderos misioneros. La labor misionera en los Hechos de los Apóstoles se ve como la esencia misma de la iglesia. Es tan esencial a la iglesia evangelizar como esencial a la luz iluminar. Y ser misioneros, ser iluminadores, eso a nosotros mismos nos purifica. Sabemos que un agua estancada es un agua sucia. El agua, para que se purifique, tiene que ser activa. Un agua viva que fluye, esa es limpia. Se va limpiando en el trabajo, en la acción. Y por eso no estamos llamados al sedentarismo, a la pasividad. Es verdad que Dios de repente nos pone en escenarios difíciles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy impresionante el cuarto viaje paulino, que es un viaje en realidad cautivo, es un cautiverio. Y cuando nos toca vivir por motivos de enfermedad o de cualquier situación, una cierta condición distinta, como estática, sin embargo, ¿cómo hacer de esa cautividad redención? ¿Cómo hacer de esa situación una verdadera irradiación? El Espíritu impregna toda nuestra labor misionera
de pasión, de ardor apostólico, de intensidad. Este es entonces un primer aspecto fundamental que nos muestra los Hechos de los Apóstoles, la espiritualidad misionera. Un segundo aspecto muy importante llamaríamos la palabra de la verdad. Siempre en todos los tiempos ha existido esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué es la verdad? ¿Y acaso existe la verdad? Pero para una persona que conoce el Nuevo Testamento, para una persona que conoce a Jesucristo, sabe que existe la verdad, que hay verdad. También es cierto que existen los errores, que existen las mentiras y que de repente hay falsas verdades, ¿no es cierto? Como ahí aparece en los Hechos, el capítulo 19, 36, ¿no es cierto?, que son verdades como aparentes, ¿no es cierto?, pero que son falsas. Nos dice 19, 36, cuando están hablando ahí en Éfeso, los artesanos que habían fabricado esa diosa, ¿no es cierto?, Artemisa o Diana, como traducen algunos. Y bueno, y ahí entonces los orfebres quieren defender todo eso, y entonces dice: ¿qué hombre de este mundo ignora que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su estatua venida del cielo? Siendo esta una verdad innegable, deben quedarse tranquilos y no actuar apresuradamente. Bueno, entonces una verdad innegable, cuando es una pura mentira, ¿no es cierto?, que esa estatua fuese derramada del cielo. Pero ahí esos orfebres la presentan como una verdad incuestionable. Entonces de repente hay mentiras disfrazadas de verdades, de certezas. Y por eso tenemos siempre que volver a la fuente de la verdad, volver a la Sagrada Escritura, volver a Jesucristo. No siempre la verdad es aceptada. Hay personas que se cierran a la verdad. En los Hechos de los Apóstoles ocurre eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mismo Esteban le dice ahí en el discurso de Esteban en 7:52, dice: paganos de corazón cerrados a la verdad. Es verdad que no eran paganos los que estaban adelante, eran personas, ¿no es cierto?, de origen judío, pero paganos de corazón, cerrados a la verdad. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos ser abiertos a la verdad, a esa verdad que da verdadera luz, a esa verdad que da alegría y que estamos llamados a entregar. La misión consiste en derramar la verdad y derramarla íntegramente, ¿no? Pablo dice en 20:20 de los Hechos, dice: yo no he omitido nada de lo que pudiera serles útil. Entonces no es una verdad recortada, parcial, no hay omisiones, sino que la enseñanza, la doctrina, íntegramente entregada. Y esa verdad nos va a nosotros mismos a llenar de luz. La verdad se entrega en la palabra, ¿no es cierto? El concepto logos en todo el Nuevo Testamento donde más aparece es en los Hechos de los Apóstoles. Es verdad que será San Juan el que muestre que el logos es Cristo logos, verbo eterno. Pero también este verbo entregado a través de labios humanos, que es la palabra de verdad. Y siempre que una palabra humana es transparencia de la palabra divina, se comunica entonces la verdad. Pero una palabra humana que sea verdaderamente transparencia de la palabra divina. La palabra humana que quiere ser transparencia de la palabra divina, entonces busca estudiar la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, la lectura espiritual y aprovechar todo tiempo. Hay tiempos muy provechosos para ese volver a estudiar y poder encontrar ahí la luz de todo discernimiento, porque la palabra revelada no termina el discernimiento, sino que al contrario, inicia, provoca el discernimiento verdadero, pero lo hace según verdaderos patrones de verdad.
es la verdad natural. En San Pablo tiene esa valoración de que existe esa verdad racional, filosófica, hay una correcta filosofía y que a veces ha servido muchísimo para abrir los corazones de los alejados, de los no creyentes. Entonces Pablo aprecia eso, como vemos en la carta a los Romanos también, ¿no es cierto?, que como lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles se ve especialmente en el Areópago de Atenas como Pablo trata de dialogar con ese mundo filosófico, con ese mundo más racional, y claro, entregarles un mensaje que sea comprensible, que les pueda iluminar, y esa visión amplia de la verdad que le permite ser capaz de dialogar con cualquier persona, de cualquier corriente, de cualquier cultura, esa visión la mantuvo siempre el apóstol. Por ejemplo, en 19:9, cuando menciona ahí que Pablo enseña, dice en 19:9 que Pablo ahí en enero enseñó junto a la escuela de Tirano, cuando se produjo el conflicto con el mundo judío, tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Y como dicen ahí los comentaristas, ese Tirano era probablemente un profesor de filosofía, de pensamiento. Entonces el hecho de que Pablo, una vez que se produjo esa crisis, ¿no es cierto?, que narra ahí 19:9, y rompe con esos judíos que se cierran a la verdad, entonces dialogaba diariamente en la escuela de Tirano como una manera de mantener conectada la evangelización con la enseñanza más natural, filosófica y racional. Pero Pablo sabe, y todos los Hechos de los Apóstoles traslucen, que la principal verdad, la más completa, la más sublime, es la verdad revelada. Y por eso en los Hechos de los Apóstoles se cita tanto el Antiguo Testamento y se ve cómo de alguna manera todo lo que Dios ha derramado, ha comunicado, tiene que ser siempre la referencia de nuestro pensamiento. Y bueno, hay algunos en los Hechos que destacan mucho por eso. Por ejemplo, es el caso de Apolo, que ahí en el capítulo 18 de los Hechos vemos cómo Apolo enseñaba con precisión, dice, y él argumentaba, y bueno, toda la acción de este conocimiento tan entregado con tanta elocuencia por Apolo, ahí en Éfeso, bueno, esa misión de Apolo fue complementada por el conocimiento de Cristo, porque ahí Priscila y Áquila le explicaron más exactamente el camino, y entonces ahí Apolo empieza a poner toda su enseñanza bíblica como al servicio de Cristo, y demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Bueno, es la transparencia de la verdad, es esta palabra de verdad que en la misión nosotros estamos llamados a entregar. Un tercer aspecto que es bueno también meditar es el tema de la fraternidad. En los Hechos de los Apóstoles, la fraternidad aparece como evangelio, como una buena noticia. Lo que se trata es de construir fraternidad. En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece tan frecuente el concepto adelphos, hermano. 57 veces aparece en los Hechos de los Apóstoles. Es el libro que más enseña cómo cultivar verdadera unidad, verdadera fraternidad, y cómo la fraternidad tiene que ser fraternidad corporizando a Cristo, o sea, hacer iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces la eclesía, todos llamados a vivir integrados. Los Hechos de los Apóstoles muestra hermosos cuadros de la primera comunidad cristiana, una comunidad que parece realmente superior a toda realidad, parece como un bosquejo ideal, pero es algo que no es utópico, es una comunidad
que es realizable con la acción del Espíritu Santo. Y ahí entonces se ve una fraternidad que los traductores expresan como íntimamente unidos. Aparece varias veces en los Hechos esa expresión, íntimamente unidos. Y una fraternidad que llega a ser tan integrado que dice en 4:32 que eran una sola alma. Una sola alma porque, bueno, a pesar de que cada uno, por supuesto, tiene su alma individual y eso jamás se pierde, jamás se suprime, siempre la persona, ¿no es cierto?, es algo permanente, pero en el sentido de ser también iglesia, de ser el cuerpo de Cristo, de ser un solo cuerpo en Cristo. La fraternidad ciertamente que ha costado siempre, en el caso de Pablo, que era un hombre tan entregado, tan vehemente, y que era muy rápido, entonces le costaba, porque no todo el mundo corría, ¿no es cierto?, a la misma velocidad de él, y alguna de las dificultades grandes en su misión fue en ese aspecto, ¿no es cierto?, poder aceptar caminar con alguien que camina más lento, como con el caso que le pasó a Juan Marcos, que fue compañero de misión, como sabemos, primer viaje, pero ahí los abandonó a mitad de camino y regresó a Jerusalén, donde su madre. Y bueno, entonces se produjo esa tensión entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos. Bueno, al final la labor misionera de Bernabé va a continuar con Marcos en Chipre y Pablo va a seguir con Silvano en la zona de Asia Menor y luego va a pasar a Europa. Pero después Marco va a ser una ayuda muy importante para Pedro y también para Pablo, y después va a ser un grandísimo misionero, como dice Eusebio de Cesarea, bueno, primer obispo de Alejandría. Entonces saber, digamos así, como apostar a la fraternidad, saber confiar en que todos, aunque sea joven, aunque sea inexperto, aunque sea débil, aunque sea tímido, siempre todo el mundo puede integrarse a la unidad de la iglesia para llegar a ser verdaderamente apostólico. Pero eso exige ser acogedor. Entonces el carisma, por ejemplo, de Bernabé, verdaderamente acogedor, que primero acogió a Saulo cuando todos sospechaban de él y querían cerrarle las puertas porque hace poco nos perseguía y ahora está con nosotros. Bueno, Bernabé es como el modelo de la acogida, esa acogida que hizo a Saulo, esa acogida que hizo a Marcos, y bueno, y entonces en la unidad se aprovecha toda diversidad, todos los carismas, todos los dones. Es impresionante, ¿no es cierto?, en todas las comunidades. Se ve, por ejemplo, en la comunidad de Antioquía, en el capítulo 13, cuando va a comenzar los viajes paulinos, cómo ahí entonces había diversidad de ministerios, de roles, de carismas en Antioquía, pero todo eso era algo integrado que se traducía en una construcción eficaz del reino de Dios. Cuidar la unidad supone, por supuesto, un discernimiento comunitario, y por eso el Concilio de Jerusalén, el capítulo 15, es tan importante dentro de la vida de la iglesia primitiva y en los Hechos de los Apóstoles, y entonces llegar a descubrir el camino que realmente nos quiere y poder decir, bueno, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Entonces ese nosotros, en los Hechos de los Apóstoles es muy importante el nosotros, las secciones nosotros, cuando el autor de los Hechos forma parte del equipo paulino, a partir de Trode, entonces la sección nosotros lleva a incorporar en su verdadero contexto el yo. El verdadero contexto del yo es el nosotros. Un yo sin nosotros es un yo que no es cristiano. Este misterio de la fraternidad entonces es fundamental como una ley permanente de la vida de la iglesia en todo tiempo. Una fraternidad abierta, una fraternidad viva, una fraternidad orante, una fraternidad apostólica. Dentro de nuestra reflexión de algunos puntitos de los Hechos de los Apóstoles,
hemos considerado entonces la energía misionera, la palabra de la verdad, el evangelio de la fraternidad, y ahora decir una palabra sobre la sacramentalidad redentora. En el apostolado, los Hechos de los Apóstoles, ciertamente que la palabra es fundamental, pero también el sacramento. Y en el sacramento se manifiesta el Espíritu de manera tan real como en esa palabra, inspirada, esa palabra impregnada de Espíritu. Todo sacramento comunica el Espíritu. Y los Hechos de los Apóstoles es una maravillosa obra sobre la centralidad de los sacramentos en la evangelización, en la vida pastoral. Ante todo el sacramento del bautismo, que es la base, lo primero, lo principal, el concepto del verbo bautizar, bautizo, donde más aparece en todo el Nuevo Testamento es justamente los Hechos de los Apóstoles, y todo apostolado siempre apunta hacia incorporar a Cristo a través del bautismo. El bautismo es verdadera presencia, nos da la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahí el autor de los Hechos, en el capítulo 19, narra la controversia bautismal que hubo en Éfeso, como cuando llega Pablo a evangelizar Éfeso durante el tercer viaje, que fue ahí lo más demoroso. El tercer viaje fue la evangelización de Éfeso, 2 años y medio, y entonces ahí Pablo encontró algunos cuando se les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que haya un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. Pablo le dijo, Juan bautizaba con bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Bueno, entonces Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Bueno, aquí ocurrió como un verdadero, como Pentecostés, porque en realidad en los Hechos de los Apóstoles se ve que Pentecostés, esta efusión desbordante del Espíritu, no es una excepción, no es un caso aislado, sino que la Iglesia vive reviviendo Pentecostés, vive reviviendo el don del Espíritu. Y eso ocurre en cada sacramento, en particular en el bautismo. Entonces, ahí en Éfeso, Pablo defendió la verdad del bautismo cristiano, que es superior al bautismo de Juan, porque aquí realmente no solamente hay una interpelación, un llamado a la conversión, sino hay un don, hay gracia. Y los Hechos de los Apóstoles quieren subrayar que la evangelización ante todo es gracia, y por eso es tan importante el don, los sacramentos. Junto con el sacramento del bautismo que nos purifica, que nos da la gracia, que nos da el Espíritu, la centralidad eucarística. Los Hechos de los Apóstoles es un libro eucarístico y de alguna manera muestra que la comunidad cristiana siempre tiene esa centralidad eucarística. La comunidad cristiana vive en la fracción del pan, persevera en la fracción del pan. Y en los Hechos de los Apóstoles se ve especialmente eso en el primer día de la semana. Por ejemplo, en 27, ahí dice, ¿no es cierto?, en esto es una Eucaristía en Tróade, el primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea, en fin. Ahí esa Eucaristía fue un poquito larga y ocurrió, ¿no es cierto?, que Pablo se alargó en la enseñanza y pasó ese accidente de Eutico, que se quedó dormido y se cayó al tercer piso y murió, y después lo revivió Pablo, lo resucitó en medio de la Eucaristía. Y bueno, ahí, y después Pablo, entonces, ahí muestra esa muerte y resurrección de Eutico, pasa a ser como un símbolo de lo que hace la Eucaristía, que nos hace morir y revivir. Nosotros participamos del misterio pascual de Cristo.
Bueno, Tróade sabemos que fue muy importante en la vida de San Pablo, porque durante el segundo viaje misionero, ahí en Tróade, Pablo recibió en esa visión el sueño del macedonio, ahí recibió el llamado de Europa: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, de alguna manera, Tróade es como un signo del llamado apostólico, del llamado misionero, que nos llega de cualquier manera, por un macedonio, por lo que sea, y en este caso vinculado a Tróade, un lugar que, al ladito de Troya, ¿no es cierto?, que pasó a ser como un signo también de esta vivencia eucarística. Bueno, la Eucaristía va a ser algo permanente siempre en la vida de la Iglesia, va a ser nuestro gran alimento. Pero también los Hechos de los Apóstoles muestran la importancia del sacramento del orden. El Señor ha querido que existan apóstoles, ha querido que existan ministros ordenados, algunos son, ¿no es cierto?, en el grado de los diáconos, como aparece en el capítulo 6 de los Hechos, los primeros diáconos, a pesar de que no nombra la palabra diáconos, pero y entre ellos va a haber diáconos notables, realmente heroicos, como Esteban, como Felipe, en fin. Bueno, pero ante todo, ¿no es cierto?, aparecen los presbíteros, los sacerdotes. Es muy importante leer el capítulo 20, el encuentro de Pablo con los sacerdotes de Éfeso. Un encuentro cuando Pablo les muestra, Pablo ya terminando su viaje apostólico, sabiendo que le ha tocado, que ya le vienen tiempos duros, tiempos difíciles, y que no iban a volver a ver su rostro. Y entonces él pone todo su énfasis, la centralidad en esos últimos momentos misioneros, en hablar a los sacerdotes. Y entonces, Pablo ahí reconoce con mucha confianza, dice: yo he servido al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a las que fui sometido por las insidias de los judíos. Pablo ha sufrido mucho, en una vida ya gastada, totalmente consumida en la evangelización, en el apostolado, y entonces apela a estos presbíteros de Éfeso para ayudarlos a que ellos puedan, ¿no es cierto?, tener también ese mismo heroísmo. Y dice ahí en ese capítulo 20 de los Hechos, en el versículo 28, velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido, guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. Este discurso a los presbíteros de Éfeso, impresionante. Pablo, ¿no es cierto?, ve que el heroísmo que él ha tratado de vivir en su vida, esa entrega, es un heroísmo que brota de Cristo, Cristo que ha derramado su sangre. Y la iglesia le ha costado cara a Cristo, ¿no es cierto? Esta iglesia que Él adquirió al precio de su propia sangre. Entonces, cuidar la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios se ha entregado a los sacerdotes. Entonces, ustedes cuiden, velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes. Ahí ese concepto guardianes, ahí originalmente, ¿no es cierto?, dice como episcopos, como vigilantes, guardianes, vigilantes, que es la misión que después van a tener también supervisores, los obispos, ayudando, ¿no es cierto?, a conservar la unidad de la fe. Pero es interesante estos presbíteros, los presbíteros llamados, constituidos por el Espíritu Santo, entonces, y que están inseparablemente unidos al rebaño, ¿no? En griego es muy bonito porque la palabra pastor y palabra rebaño son la misma etimología, poimné, poimne, parece que son la misma palabra, entonces es como inseparable el pastor del rebaño, no se entiende el pastor sin el rebaño ni el rebaño sin el pastor. Es el rebaño custodiado, no un rebaño guardado. Es verdad que a veces hay escenarios en los cuales cuesta mucho poder llegar a las personas, hay escenarios que nos puede costar mucho poder estar presentes en las comunidades,
Y bueno, son escenarios complicados, pero que la providencia de Dios va a sacar cosas positivas de ello. Entonces, ver en los Hechos de los Apóstoles una gran maravilla del milagro que es cada sacramento. Todo sacramento es un verdadero milagro y no hay evangelización sin milagros, esos milagros maravillosos que ocurren siempre en los sacramentos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa